¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola, quiero darles la bienvenida a esta charla UDEP Explorer a los padres y postulantes conectados quienes están interesados en estudiar la carrera de Derecho. Les agradecemos a todos su participación y por enlazarse a esta transmisión. Permítanme presentarme, mi nombre es Úrsula Arens, yo soy actualmente egresada, alumna de posgrado y docente de la carrera de Derecho de esta casa de estudios. Hoy en día el ejercicio del derecho se puede llevar a cabo desde distintos espacios de trabajo y entraremos a uno muy distinto del conocido mundo civil y penal y vamos a entrar un poco al mundo del derecho tributario en relación con la materia financiera. Por esa razón, hemos invitado para conversar sobre ello a Mariana Baigorria. Ella es egresada de la promoción 2014 de la Facultad de Derecho de Campus Lima
y es gerente también de consultoría tributaria en Ernst & Young, EY. Hola Mariana, bienvenida y muchas gracias por tu participación en esta conversación. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por darme la posibilidad de participar en este espacio de interacción con los futuros estudiantes de la facultad. Gracias Mariana. Bueno, antes de entrar en el tema, lo primero que quería preguntarte era, ¿por qué elegiste estudiar Derecho en la UDEP? Uy, sabes que soy la primera promoción de Derecho en Lima. Cuando yo terminé el colegio, empezaba la facultad en Lima, veo que ha crecido un montón y me encanta. Yo soy de Chiclayo, de hecho a nosotros, así como ahorita estamos haciendo esto virtual, nos llevaban desde Chiclayo a Piura para enseñarnos qué tal era la carrera y me encantó la universidad, me encantó cómo nos trataron y dije, yo quiero venir acá. Y justo nos comentaron, oye, por si acaso también se está abriendo en Lima, la universidad. Entonces, nada, postulé un examen de becas y entré. Y aquí estoy. Bueno, te cuento, Mariana, ya UDEP el año pasado cumplimos 30 años, ya estamos en los 31. Nosotros empezamos en el año 90, en Piura, efectivamente, pero también en el año 2009 abrimos justamente Campus Lima, de donde tú egresaste y eres, como nos cuentas, de la primera promoción, ¿no? También ya tenemos 4 posgrados, 3 maestrías, un doctorado. Y bueno, nuestra biblioteca sigue creciendo. Tú la conociste, ¿no? Tenemos una biblioteca con más de 27.000 títulos ya. Y bueno, estamos suscritos a más de 100 publicaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, ha pasado el tiempo, no en vano, pero también ha sido bastante provechoso, ¿no? Mariana, cuéntanos cómo fue la vida en la facultad, qué has aprendido a lo largo de tu vida universitaria en UDEP. Bueno, creo que fue bastante interesante, retadora de todas maneras. Como les contaba, yo ingresé becada, entonces eso requería una súper capacidad de organización. Tenía que llevar mis clases y adicionalmente hacer apoyo estudiantil en la universidad. Era bastante interesante. Yo empezaba mis clases y luego tenía que ir feliz de la vida porque encontré un profesor de oratoria que justo me ayudó muchísimo en poder ser apoyo de él en sus clases. Entonces, hoy en día yo veo lo que aprendí en la universidad y la formación de manera integral. Y claro, la universidad te puede enseñar, digamos, lo que dice el libro, pero adicionalmente a eso tenía el profesor de oratoria que me enseñaba a desenvolverme y encima yo era el ayudante. Entonces, era mucho más interesante. Luego tenía las clases que uno quizás al inicio no las entiende mucho, pero con la vida las entiende muchísimo. Las clases de filosofía, que son valiosísimas para mí. Yo ahorita veo derecho tributario, ya entenderemos luego de repente qué tan relacionado está con la filosofía, pero para dirigirte al cliente, para dirigir un equipo, es valiosísimo saber cuáles son las partes importantes de la antropología, que entrabas y decías, ¿por qué estoy viendo esto? Y luego es tan completo, es tan útil, que en verdad está en ti, lo utilizas como si fuera lo más cotidiano del mundo, y la verdad es que creo que te da muchísima ventaja en la vida universitaria, en la vida profesional, perdón. Sí, claro, bueno, de todas maneras, siempre una de las preguntas que nos hacen es, ¿y por qué filosofías, no? ¿Qué tiene que ver la antropología? Bueno, tú nos estás diciendo que... Valiosísima, o sea, de verdad, sí. Bastante apoyo en temas de equipos para, en el caso de las personas que quieren estudiar Derecho, se van a la parte, en un estudio tienen que manejar un equipo. En una empresa y ser abogado corporativo, tienes que manejar un equipo. Y también yo trabajo en una consultora, de todas maneras tengo que manejar un equipo, y un equipo de diferentes niveles, y sobre todo aprender a vincularte y relacionarte con tus superiores y poder entenderlos
entender desde ya, o por lo menos tener el concepto de la persona humana, es bastante importante. Te ayuda muchísimo, ¿sí? Sí, sí. Efectivamente, has destacado un punto súper importante y que efectivamente es un plus, ¿no? Que nos da la universidad Sí, de todas dentro de maneras. la facultad. Ujú. Mariana, y bueno, tú como alumna becada, alumna destacada, cuéntanos también un poquito más, alguna anécdota que hayas tenido con algún profesor, con algún compañero de aula. ¿Cuál fue el curso más retador que tuviste? El curso más, no, muchísimos, muchísimos. De verdad que era bien difícil. Nosotros empezamos la universidad en Derecho, 49 personas el primer día, y ya para el segundo ciclo éramos muy poquitos, y terminamos siendo 12, pero 12 bien, 12, o sea, somos, Bien, ahorita claro. creo sí, mi promoción está súper bien, súper felices, y creo yo que fue bastante importante. Una, una anécdota, quizás las principales, es que empezamos la universidad y teníamos que participar en las Olimpiadas. Y entonces, claro, todas las promociones son como grandes, pues, ¿no? Nosotros éramos 12 la facultad. Entonces, entonces teníamos que salir a hacer un drill y era cómo nos organizamos, de dónde sacamos atletas, porque somos 12 de derecho, no hay muchos que corran, ni muchos que puedan, no lo sé. Hicimos ahí algunas cosas, creo que dos amigos fueron los únicos que pudieron ganar en natación porque eran tromes, y de ahí no. Pero me acuerdo que súper emocionante. Nos fuimos a amar, a conseguir nuestros polos, a diseñar. O sea, cosas que en verdad nunca te habías imaginado, pero ese espíritu de ahí de estar todos ahí gritando, que iba derecho, que iba derecho. Y ese fue el primer año. El tercer año dirigimos las Olimpiadas y por lo menos ganamos en el drill. No ganamos, segundo puesto, pero fue un súper logro. Yo me sentí ganadora porque habíamos conseguido gente, nos habíamos preparado un montón porque ya sabíamos cómo era y no queríamos volver a pasar por lo mismo. Y todas las facultades se esfuerzan muchísimo y lo viven bien. De hecho, en Piura creo que es hasta mucho más grande. Eso es un evento, creo que de la ciudad. Y nosotros nos esforzamos y nos salió lindo, la verdad. Sí, y además es toda una logística, ¿no? Preparar el drill, buscar a los deportistas, ¿no? Porque también hay en todos los deportes habidos o sea, conocidos y no conocidos. Entonces hay competencias, ¿no? Y bueno, y eso me imagino que te brindó también generó también muchos temas de identificar otras características que también son importantes o puedes destacar que han sido importantes en tu vida académica y también en tu vida universitaria, ¿no? Porque, como, no sé, habilidades blandas, como lo que estabas mencionando, ¿no? Capacidad de organización, no sé, dar una respuesta rápida en un momento de crisis, ¿no? Porque hay que responder rápido a ese tipo de actividades, ¿no? Cosas Sí, que tú dices, bueno, el abogado efectivamente sí, pues si estás en un tema, un caso, ahí es donde eh, puede ser importante, ¿no? Entonces, no, es importantísimo desde ya llegar a una organización, sea la que sea que uno termine eligiendo, integrar un equipo, liderar el equipo o ser parte del equipo liderado. Eso ya, o sea, de todas maneras te ayuda muchísimo. Pero aparte, creo que poder hacer no muchísimas cosas, pero varias cosas a la vez y hacerlas bien, ¿no? Porque los deportistas se ve clarísimo cómo se dedican a ganar y se entrenan todo el día, pero cuando estás en la universidad y no eres solamente estudiante, sino también eres, por ejemplo, las prácticas, ¿no? Eres estudiante y practicante, o eres deportista y estudiante, o eres, ¿no? Entonces te ayuda a hacer más de una cosa a la vez bien, una capacidad de organización y saber que si vas a hacer las dos cosas o tres cosas, el encargo que te guste hacer, y ya en la vida profesional muchísimo más,
tienes que hacerlas bien, o sea, empezarlas, terminarlas bien. Que sí, de todas maneras te ayuda, ¿no? Estás ahí empezando y ya. Efectivamente, efectivamente. Bueno, aquí no olviden colocar sus comentarios, que nosotros responderemos todas sus inquietudes y preguntas. Mariana, actualmente eres abogada en una de las empresas líderes en consultoría, de tributación, entre otras, ¿no? Cuéntanos cómo fue que nació tu interés en estos temas y si es que estos temas también fueron de tu interés mientras eras alumno. De hecho, no, para nada. Yo le tenía miedo al derecho tributario en la universidad. No me gustaba y era bastante fuerte, súper exigente. Entonces, nada, simplemente yo estaba haciendo prácticas y un amigo mío trabajaba en una consultora y decidí postular y entré. Y luego, más amigos míos trabajaban en la consultora de la competencia, pero ellos sabían más que yo en el salón y yo dije, no puede ser, todos somos practicantes y ellos saben más, ¿qué está pasando? Entonces me fui a la competencia. No, estuve 4 meses, o sea, tampoco, y desde ese entonces me he quedado ahí. Me encanta, en verdad es bastante interesante porque vemos temas muy atractivos, muy del día a día. Te podrías imaginar una carrera de abogado que estás callado, leyendo un libro y ahí te quedaste, no te quedaste dormido, pero no, en este caso el derecho tributario, por lo menos la rama que veo yo, que es tributación financiera, es más bien súper ágil y súper dinámica. La ventaja, por lo menos para mí en el derecho tributario, es que no solamente es derecho tributario, sino que para poder darle respuesta a los clientes sobre las cosas lo que te preguntan, tienes que saber civil, porque te pueden preguntar cosas relacionadas a eso. Tienes que saber regulatorio, tienes que saber bancario, porque yo veo mercado de valores y derecho financiero. Entonces, tienes que conocer cada una de las ramas que sean importantes a la especialización. Entonces, no es que me encanta mi carrera y de hecho la voy a decir, pero me encanta mucho más ser tributarista de derecho bancario, financiero o regulatorio porque tengo que conocer eso y luego aterrizarlo a la parte tributaria y eso es buenísimo porque siempre estás actualizado en muchísimos temas y, y contestando a los clientes porque de hecho es muy divertido, por lo menos para mí, yo soy bastante como no sé, espontánea, entonces me encanta estar frente a los clientes, responderles, no lo sé, responder las inquietudes, no solamente estar leyendo detrás de una computadora. Creo que es bien importante y no imaginaba para nada eso en la universidad. Te dan muchísimas bases y sobre todo creo que es bastante importante al momento de, si alguno de ustedes se dedica finalmente al tema de la consultoría tributaria, que se las recontra recomiendo, es súper exigente, pero se las recontra recomiendo, la formación que tienen en la universidad es bastante sólida, porque te dan los conceptos y tú los aprendes como quien aprende cualquier cosa en su vida, y luego los utilizas en el día a día de absolutamente todas las cosas que tengas que ver, porque es la base, y luego lo asocias directamente a la consulta que te hagan. Entonces, ese conocimiento tan gaseoso que uno pueda creer que te den, o tan de, ay, tengo que leer un montón de separatas para mi examen, todas esas separatas te van a servir para la vida y no sabes la cantidad de tiempo que te van a ahorrar, porque vas a tener más conocimiento que otros y vas a poder utilizar ese conocimiento para luego responder a lo que tu trabajo te diga. A ver, cuéntanos un poquito entonces de qué va el derecho tributario. El derecho tributario está en todos lados. El derecho tributario es ver cuánto tengo que pagarle a la SUNAT, es simple, cuánto tengo que pagarle a la SUNAT o qué impuestos o qué tributos en general me corresponde pagar como contribuyente. Y mi trabajo sobre el derecho tributario es ver cómo puedo generar eficiencias a los clientes. Cómo puede ser que sin salirse de la ley, ellos puedan hacer el pago de los impuestos como corresponda, cuándo corresponda, qué tipo de impuestos le aplica a cada operación que ellos quieran hacer.
No es lo mismo, por ejemplo, estar en una empresa minera que estar en una empresa inmobiliaria o estar en una empresa que se dedique simplemente a gestión de activos patrimoniales, por ejemplo. Entonces, cada una de las cosas, como en algún momento les decía, que el derecho tributario implica el conocimiento de otras ramas jurídicas, también implica el saber qué tipo de tributos se ha establecido para cada una de estas actividades. Por ejemplo, si yo me voy a un taxi y pago el taxi, ¿eso está grabado o no está grabado? No, no está grabado, pero porque el gobierno decidió que esa actividad no tiene que estar grabada. Si es que yo me voy a, por ejemplo, a una tienda y compro papas, está grabada, así como si yo comprara un vestido, y en ese caso nosotros podemos decir no, porque hay otros supuestos donde la norma, que a través, o sea, que el gobierno a través de la norma dice, yo quiero utilizar el derecho tributario como una fuente para dar beneficios o para dar incentivos que puedan fomentar a la vez el desarrollo de la economía del Perú. Por ejemplo, si es que yo quiero generar un desarrollo, este régimen yo no lo veo en el día a día, pero me parece bastante útil, quiero desarrollar, por ejemplo, actividades en Ucayali, o quiero desarrollar actividades en la selva, y entonces quiero poner mi empresa ahí, y vamos a ver constantemente quejas de los comuneros o de la zona, ¿no? Porque siempre algo nuevo, siempre hay algún tipo de protesta, ¿no? Las cosas nuevas siempre asustan. Entonces, ¿qué régimen hay? Hay un régimen de obras por impuestos que me permite a mí desarrollar obras en favor de la comunidad a través de un régimen de beneficios reconociendo algo bueno para mi empresa o bajando la tasa de tributos en otros supuestos. También permite la norma, por ejemplo, yo veo que todas las empresas vienen a Lima y desarrollan aquí y se olvidan de no sé, la selva o se olvidan de la sierra. Bueno, me interesa también que hayan empresas que estén en la selva o en la sierra. Entonces, en simple, voy a hacer que mediante una norma se den beneficios para que las empresas que tengan sus actividades en esos lugares tengan una tasa preferente, porque sé que es complicado, porque sé que está más lejos de la costa, si es que quiero dedicarme a algún tipo de actividad extractiva y luego exportación, por ejemplo. Si es que quiero, al revés, dedicarme a fomentar el mercado inmobiliario, este sí es mi tema. Digo, ¿cómo hago para que las inmobiliarias generen capitales? Pucha, sí, se van al banco y les prestan y es una tasa gigantesca y no lo sé. Y luego dicen, ¿hay otra forma? Sí, vamos a crear un régimen que se llama Fibra, que es un régimen especial para el desarrollo de actividades para alquiler, ¿no es cierto? Y así, ¿yo qué hago? Fomento muevo mucho la economía, porque muevo desde la construcción hasta el mercado de capitales propiamente dicho. Personas que de repente tienen ahorritos chiquitos, que no se atreven a invertir mucho en un banco porque no los quieren, o no se atreven a invertir su plata en comprar directamente un departamento para alquilarlo, porque no se quieren hacer problemas con el que alquila, ¿no? Con el arrendatario. Entonces, ¿qué hago? Meto mi plata con el mismo riesgo, digamos, inmobiliario, al Fibra, alguien especializado se encarga de manejar ese fideicomiso y finalmente a mí me van a dar la plata que corresponda al desarrollo de esa actividad. En específico, esa actividad del cual les contaba, el tema Fibra, hace unos 4 o 5 años, si yo hubiera pensado en inversionista hacer ese tipo de actividad, yo hubiera tenido que pagar una tasa tributaria equivalente al 30% de lo que me pague, que es un montón. Mientras que si es que me voy a un banco y le doy mi plata para que él la administre en un fondo mutuo, la tasa podría ser de un 5%. Entonces, si yo soy inversionista, ¿qué me conviene más? ¿Pagar impuestos por 30% o pagar impuestos por 5%? Entonces, evidentemente, la respuesta es pagar impuestos por 5%. Entonces, ¿cuál fue nuestro trabajo? Y ahí sí fue parte importante mía, de mis jefes, evidentemente, y de mi equipo. Conversamos con la SMB, conversamos con el MES, tuvimos bastante desarrollo del mercado y fundamentos por los cuales equiparar la actividad del desarrollo inmobiliario y financiamiento a través
de un vehículo de inversión colectiva como es el Fibra a una inversión pasiva. Y lo que hicieron fue, mediante una norma para fomentar que no solamente yo meta mi plata a un banco, sino que esa plata también pueda ser canalizada a través de este vehículo que está 100% especializado en la gestión de activos, a bajar la tasa tributaria y equipararla a un 5%. Entonces ahora, si yo soy una inversionista millonaria y digo, quiero meter mi plata a un banco o quiero meter mi plata al mercado de inmuebles, pero no quiero alquilarlo porque tener que lidiar con esas personas, que no me paga, que sí me paga, no quiero, no te preocupes, tienes también el Fibra. Inviertes a través de la gestión de activos, el fideicomiso se encarga de la gestión de tu plata y tú sigues viviendo tu vida feliz y te van a pagar, te van a retener una tasa de un 5% y ya no de 30% como hubiera tocado hace algunos años. Es un régimen nuevo, bastante importante y bastante atractivo, no solamente para inversionistas locales, sino también de toda Latinoamérica y en general del mundo. Entonces, hay muchísimas empresas que están dedicadas a buscar este tipo de financiamientos y crear este tipo de vehículos de inversión colectiva que a su vez genera desarrollo también para el país, ¿no? Porque finalmente yo voy a tener mejores edificios, mejores, no sé, arrendatarios, porque ya van a estar todos quizás estandarizados. Y eso es, para un poco redondear la idea, para poder dar todo el sustento técnico a la SMB y al MEF de este tipo de actividades, era importante que nosotros sepamos derecho regulatorio, derecho civil, porque me dicen arrendamiento es igual a opción de compra, arrendamiento es igual a derecho de superficie, puedo equipararlo de repente de alguna otra manera y analizando todas estas situaciones podemos llegar finalmente a que la tasa o por lo menos seguir dando mayores sustentos para que se queden este tipo de instrumentos que promocionan el mercado de capitales o promocionan el mercado inmobiliario en el Perú y crece, nos miran más como país. Es importante conocer las ramas del derecho, conocer cómo finalmente las actividades o el comerciante, como te enseñarían en tu clase de derecho mercantil, usualmente trabajan en el país, ¿no? Entonces, yo tengo ese tipo de conocimientos, sé cómo es que aquí en realidad prefieren, en el Perú, digamos, eso no es verdad, pero en el Perú prefieren dar derecho a superficie en vez de alquiler. Entonces, que me des una norma que solamente se centra en alquiler, no me va a servir, por ejemplo. Entonces, necesito que la norma tributaria responda a la norma, al uso, ¿no? Al uso del mercado, para que sea una norma que pueda ser finalmente aplicable. Eso es derecho natural. Aunque no lo crean, lo que estoy comentando te lo enseñan en la universidad, lo jalas y lo aplicas y finalmente a la norma. Entonces sí hemos podido generar el desarrollo de este vehículo. Feliz porque he sido una de las personas que lo ha podido desarrollar, ha desarrollado la parte normativa, obviamente con mi jefe, pero lo hemos hecho. Hemos visitado a diferentes organismos dando bastante sustento para poder hacerlo. Otra cosa que les puedo contar de mi carrera, de mi trabajo, de repente, es que ahora el Perú, no sé si ustedes han escuchado, de repente les he enseñado que el Perú quiere entrar a la OECD, quería entrar a la OECD y ser parte de movimientos internacionales muchísimo más importantes que nos ayudan a la mejora de la economía. Dentro de querer entrar a la OECD, me piden, oye, tú no solamente tienes que decirme lo que haces, también necesito que me garantices ciertos estándares internacionales que te hagan a ti atractivo y confiable para la inversión. Por ejemplo, que tú no seas un país que fomenta el terrorismo, o que no seas un país que finalmente no tiene normas de transparencia claras. Entonces, dice la normativa internacional que el Perú tiene que adaptar sus estándares locales a estándares internacionales. Y entonces, comienza desde 2015, 2016, a meter muchísimas normas que se centran en ese tipo finalmente de fines, ¿no? Entonces, tengo yo la normativa del beneficiario final, normativa de reporte de información financiera,
de repente vieron algunos al inicio de este año que decían, ay, qué barbaridad, los bancos ahora le van a contar a todo el mundo la cantidad de plata que tengo, o ay, qué barbaridad, van a decir cuánta plata tengo. Salió muchísimo, fue muchísimo, muy fuerte en las noticias. Y argumentos de si era constitucional o no era constitucional. Finalmente, desde el punto de vista tributario, ¿qué ocurrió? Que el Estado dijo, ¿quién puede manejar toda esta información? ¿Quién tiene la cantidad de acceso necesario a las empresas para poder conocerla? La SUNAT. Entonces, la SUNAT, como organismo que se encarga de fiscalizar a las empresas en materia tributaria, es ahora también la responsable de poder supervisar el cumplimiento de estos procesos internamente. Entonces, lo veo yo en el día a día. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, tengo empresas que tienen accionistas, y sobre los accionistas todas son personas jurídicas, y detrás de las personas jurídicas hay a su vez otra persona jurídica, y detrás de esa persona jurídica hay un fideicomiso, y detrás del fideicomiso está la mamá y el hijo. Entonces, la pregunta de la SUNAT es, ¿quién es el beneficiario final? Y te dan unos criterios. Beneficiario final es aquel que tenga el 10% o más de propiedad de la empresa o que tenga control sobre la empresa. Y entonces, para saber un poco eso, es muy importante saber ramas de derecho societario o saber de derecho societario que te permita entender por qué es que yo le tengo que contar a la SUNAT quién es finalmente la persona que corresponde a ser informado a la SUNAT. Entonces comienzo a analizar, cojo la empresa, miro qué hay detrás, leo actas, se revisa muchísima información pública, ¿no? Que está en registros públicos, que está en una normativa de mercado de capitales también, y determino finalmente quién es la persona que va a ser reportada a la Administración Tributaria Peruana, para que luego la SUNAT pueda decirle, hola mundo, ellos son los titulares de mis empresas. Hola mundo, te garantizo que finalmente en mi país yo tengo el control de quiénes son los dueños de las empresas y que no tengo empresas fantasmas, que no tengo empresas creadas de tal o cual manera, sino que sí conozco quiénes son y que aquí en el Perú no van a dejar de pagar impuestos si es que corresponde que lo haga. Ese tipo de cosas vemos en el día a día, por ejemplo. Entre otras, ¿no? Sí, no, súper interesante todo lo que nos has mencionado, Mariana, de verdad. Cómo vemos que el derecho es un soporte muy importante para que se mueva toda la economía, ¿no? Porque definitivamente si esto no es manejado por un buen abogado, efectivamente, primero, no se logran este tipo de objetivos, como el que mencionaste sobre esa normativa que nos mencionaste anteriormente, que tiene que ir, que tiene que ser beneficiosa para el desarrollo del país. El desarrollo, claro, efectivamente, porque definitivamente si no va a generar un beneficio real, en realidad es una norma que sería como una norma al aire, ¿no? Y por otro lado, lo que nos estás mencionando, el tema de la OCDE, ¿no? Todo lo que hemos venido viviendo en cuanto a una mejoría en cuestión de normativas, de regulación, y en distintos ámbitos, tributario, ambiental, en diferentes aspectos, ¿no? Que está justamente buscando eso, esa salida y dar esa cara positiva que tenemos como país, ¿no? Y vender también eso afuera para que seamos reconocidos, ¿no? Súper interesante, Mariana, definitivamente. Y bueno, si es que hay, como lo que nos estabas comentando, de acuerdo a lo que nos estabas comentando, en relación con el derecho tributario podría haber otra rama, ¿no? Como... Sí, de hecho estaba pensando, me acordaba, tuvimos una consulta hace poco sobre si es que la venta de bonos de carbono califica como una operación grabada para efectos del IGB. Entonces, nosotros nos vamos a pensar, ¿qué es un bono de carbono? ¿Es una operación grabada? ¿Estoy vendiendo un bien efectivamente? ¿Y por qué toda esta pregunta? Porque el IGB es un impuesto que graba algunas operaciones y las lista.
graba venta de bienes, prestación de servicios, graba, entre otras cosas, pero nos quedemos ahí. Entonces, si es que yo me pongo a pensar, cuando me hacen una pregunta, oye, ¿esta operación está grabada o no con el IGB? Tengo que pensar si es una venta de bien, una prestación de servicios, entre otras. Entonces, si me dicen venta de bonos de carbono, ¿estos de aquí son bienes de acuerdo a la normativa peruana o no son bienes? Quiere decir que son bienes corpóreos, bienes tangibles, si es que existen o no existen en el mercado, si es que se ha regulado de alguna manera, y tuvimos que entrar a la norma de la Amazonía, tuvimos que entrar a la normativa agraria, tuvimos que entrar a definiciones de qué significa un fruto de una actividad forestal, y ver también normativa internacional, porque en el Perú no tenemos mucho desarrollado este tema. Entonces veíamos, por ejemplo, que cuando hablábamos de bonos de carbono, y los bonos de carbono son finalmente, para el Perú, ahorita no sabría decirles, pero en otros países los han calificado como un título valor, que yo puedo transar, qué tanto puedo acumular en el año de no contaminar el medio ambiente para poder rentabilizar. Y si me pongo a pensar, si yo siembro entonces un árbol, esto califica como un fruto porque no contaminé, sino que al contrario le hice bien al mundo, en simple, ¿no? Y entonces tengo derecho a vender mi cuota en el mercado de carbono. El mercado de carbono es un mercado local, entonces califica como una venta de bienes grabada con el IGB en el Perú o no. Y entonces todo ese tipo de análisis, finalmente tuvimos que terminar con una propuesta normativa para el MEF, para el Ministerio de Economía y Finanzas, para pedir que puedan incluir dentro del análisis de si es que este tipo de instrumentos que hoy por hoy son muy importantes para las empresas y que de hecho el Perú parece que tiende a querer darle fuerza, pero encuentras una norma como la tributaria que nunca te va a dar ningún tipo de beneficio porque no los ha encontrado como un bien propiamente dicho o como un fruto de una actividad forestal. Entonces, ves inclusive hasta deficiencias que existen, ¿no? Por un lado, un derecho ambiental que está tratando de hacer algunas cosas, pero no llamó por teléfono al MEF para decirle, oye, hay que ponernos iguales, darles beneficios si es que califican de una u otra manera, o al civil, actualiza el código, o no actualices nada, simplemente ya estuvo siempre incluido como un bien no tangible, o de repente ni siquiera entra como bien, es un derecho. Entonces, ¿qué es esto? No lo sé, nadie lo sabe, y probablemente conforme vayamos avanzando con las nuevas actividades, me imagino, por ejemplo, ahorita en pandemia, muchísimos temas digitales, van a salir muchas operaciones que nadie sabe qué son ni cómo son, y el derecho está ahí durmiendo por un lado, y por otro lado muy activo en otras ramas. Entonces, queda también la tarea por parte de nosotros o integrarlo, o fomentar algún cambio normativo, o decirle al cliente, bueno, no sé, ya está, claramente no lo vamos a hacer. Entonces, es buscar una respuesta, buscar el fin, buscar cuál es la finalidad de la norma, qué es lo que quiso decir el legislador, qué es lo que finalmente es bueno para el desarrollo del país y cómo puedo generar que este tipo de instrumentos que son tan beneficiosos para el desarrollo de determinadas empresas o para el incentivo de empresas para que puedan ir a formar parte de algún lugar, en este caso para una empresa forestal, entonces sembraba árboles en la Amazonía, pueda generar un beneficio tangible para la comunidad o para el país o para, no lo sé, para nosotros mismos. Entonces es importante que se vea, como escuchaba a Úrsula decías, cómo es que yo como persona le doy utilidad al derecho y no se quede en letra muerta. Bueno, Mariana, muchísimas gracias de verdad, gracias por acompañarnos el día de hoy, por contarnos tu experiencia. Me gustaría pedirte qué consejo final podrías darles a los chicos que nos ven junto con sus papás, ¿no? Que puedan ser postulantes y posibles alumnos de la carrera de Derecho. Que aprovechen muchísimo su tiempo en la universidad con todas las actividades que les ofrece. De hecho, deben haber muchísimas más ahora. En mi época teníamos clase de oratoria, teníamos teatro, teníamos también, bueno, actividades relacionadas a temas filosóficos que también son muy importantes. Y yo creo que
si es que en algún momento uno quiere desarrollar alguna otra actividad, ese es el momento. En la universidad, para poder fortalecer tus conocimientos y encima para poder nutrirlos unos de otros, ¿no? Porque aprendo un poquito de una cosa, pero luego voy nutriendo completamente mi desarrollo profesional con otras ramas que no necesariamente están vinculadas al derecho, pero que en el fondo todo influye. Entonces nos ayuda a ser mejores profesionales de todas maneras. Bueno, yo quería agradecerte en nombre de todo el equipo de UDEP Explorer el que nos hayas acompañado en esta oportunidad, el brindarnos toda tu experiencia de vida académica y de vida profesional, ¿no? Como lo interesante de lo que estás haciendo, ¿no? Y del ejercicio del derecho que estás realizando actualmente. Entonces yo te quiero dar las gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los chicos que están aquí. Una pequeña, yo también tuve un curso, o bueno, un día de invitación a la Universidad de Piura, algo así como UDEP Explorer, y me dijeron, bueno, si quieren estudiar Derecho, no estudien, porque es muy difícil. Pero yo les digo que vale la pena. Me encanta mi carrera. De verdad. Gracias. Sí. No, gracias a ti, Mariana. Bueno, y muchas gracias también a todos los que se han conectado el día de hoy. Los invito a estar atentos a nuestro cronograma. Pueden ingresar a UDEP Explorer, ya que compartiremos información sobre todas nuestras otras carreras. Para cualquier duda, nos pueden escribir al inbox o también al correo admisionlima@udep.edu.pe y será hasta una próxima oportunidad. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, Siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.